Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando ese video de clase virtual. Ya hemos hablado del Mester de Clerecía y del Mester de Juglaría, de la lírica culta y de la lírica popular durante la Edad Media en España. Hoy vamos a hablar de otro tipo de lírica, o sea, del romancero, que según la mayoría de los críticos es un tipo de composición poética que procede de fragmentos de cantares de gesta. Bueno, primero hay que saber qué quiere decir romance. Aquí tenéis unas láminas. Decíamos, ¿qué quiere decir romance? El romance no tiene nada que ver con el romanzo italiano. El romance español es la romanza italiana. Veamos un poco de qué va. Un romance es un poema épico lírico formado por un número indefinido de versos, o sea, puede haber más versos, menos versos. Es un poema que puede ser más corto o más largo. Eso quiere decir un número indefinido de versos. Pero todos los versos tienen 8 sílabas. Entonces son octosilábicos, con rima asonante en los pares. El verso de 8 sílabas resultaría de la división en dos partes del verso del cantar de gesta, que era de 16 sílabas normalmente, y esto explicaría la asonancia solo en los versos pares, por eso. Los romances son de carácter anónimo y se difundieron a partir del siglo XV. Con el término romancero nos referimos al conjunto de romances, ¿vale? A ver, dependiendo de la época de composición, se suelen dividir los romanceros en romancero viejo, romancero nuevo o romancero moderno. El romancero viejo, que es lo que nos interesa de momento, comprende los romances compuestos hasta mediados del siglo XVI. Entonces son romances compuestos entre los siglos XV y XVI. Por supuesto, los romances de esa época eran todos anónimos, tenían temas muy variados y se transmitían oralmente. El romancero nuevo, a partir de los siglos XVI y XVII, algunos grandes poetas, como por ejemplo Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, entre otros, componen romances de forma evidentemente más elaborada que los anteriores, que los del romancero viejo, y enriqueciéndolos con temas y recursos nuevos. Entonces, el romancero nuevo es el conjunto de romances compuestos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y son, evidentemente, más elaborados. El romancero moderno, finalmente, es el conjunto de romances compuestos entre el siglo XIX y el siglo XX. Poetas como Zorrilla, el Duque de Rivas, Federico García Lorca, reavivan los romances, o sea, retoman, digamos, el romance de la Edad Media y lo reelaboran utilizando
temas tradicionales mezclados a temas modernos. Volvamos a la Edad Media, o sea, al romancero viejo. Los romances más antiguos se transmiten oralmente, mezclan narración, o sea, un narrador que cuenta una historia, con diálogo entre personajes. Los recursos expresivos utilizados son muy sencillos. Hay muchas exclamaciones, repeticiones, paralelismos, anáforas, todos recursos típicos de la oralidad. Dependiendo del tema que tratan, los romances del romancero viejo se suelen dividir en romances fronterizos, moriscos, carolingios, épicos nacionales, líricos y novelescos, u otros tipos de romances. Los romances fronterizos son los que relatan episodios de la Reconquista, o sea, lo que pasaba en los territorios de frontera. ¿Pero qué frontera, chicos? Frontera entre territorios ocupados por los árabes y territorios reconquistados, ya que, como sabéis, la Reconquista solo termina con la toma de Granada en 1492. Los romances moriscos son los que tienen como protagonista normalmente un moro noble, o sea, un árabe. Los épicos nacionales son los que tienen los mismos temas que los cantares de gesta, entonces los protagonistas son caballeros, está el tema de la honra, de la reconquista de la honra perdida, etc. Los romances carolingios son los que hablan de Carlomagno. Los líricos y novelescos tienen ambientación y temas totalmente imaginarios, entonces pueden ser sentimentales, amorosos o caballerescos. Luego hay romances también bíblicos que hablan de episodios bíblicos, clásicos, etc.